pues con este segundo tema de esta tarde, el tema 4, santificación progresiva. Como decía en la primera hora, si construimos una casa, que es nuestro sistema de consejería, nuestra forma de aconsejar, las dos columnas son la suficiencia de las Escrituras, que es lo que acabamos de ver en esta primera hora, y esa segunda columna es este tema, la santificación progresiva. Y vamos a ver qué relación tiene la santificación progresiva con la consejería. Y empezamos con esa cita preciosa de Martín Lutero, que dice así: esta vida, por lo tanto, no es justicia, sino crecer en justicia. No es salud, sino ir sanando. No es descanso, sino ejercicio. No somos aún lo que habremos de ser, pero estamos creciendo hacia ello. El proceso no está todavía acabado, pero continúa. Esta no es la meta, sino el camino. Aún no destella todo en gloria, pero todo está siendo purificado. Bonita, ¿verdad? Está escribiendo la vida cristiana. En la vida cristiana estamos en ese sí, pero aún no. Sí, ¿por qué? Porque hemos sido redimidos, hemos sido salvados, nos han dado las promesas del Señor Jesucristo, el cielo es nuestra herencia, pero aún no. Aún no, porque estamos en un proceso en la vida cristiana en la que nos vamos purificando, el Señor nos va limpiando, es esa santificación progresiva. Tengo la salvación, pero aún no, porque aún no estoy en el cielo. La estoy disfrutando aquí, pero aún he de ser resucitado, glorificado y ascendido a los cielos para contemplar al Señor. En ese sí, pero aún no, estamos todos nosotros, los que somos del Señor Jesucristo. Y en ese proceso es lo que está describiendo aquí Lutero, lo llamamos santificación progresiva. Y vamos a estar hablando durante toda la hora sobre proceso, y no nos gusta hablar sobre proceso, porque nos impacienta hablar de procesos. Queremos las cosas ya, ¿verdad? Vivimos en la época del microondas y del fast food, y todo rápido, ya. Y cuando vamos a un cajero automático y el cajero automático nos dice su petición se está procesando, ya nos impacientamos, porque queremos una respuesta ya. ¿Somos impacientes o no? Entonces, hablar de cambio y cambio igual a proceso, eso cansa mucho, eso es muy largo. Yo quiero cambios ya, no quiero un proceso. El proceso nos impacienta. Pero lo que el mundo pide, lo que el mundo quiere, y lo que vemos en la consejería del mundo, es la pastillita mágica, el cambio ya, el cambio inmediato. Cuando uno busca un consejero en el mundo, va al consejero y dice, cambia esto. Casi tiene que hacer magia. En consejería bíblica, más que cambio inmediato, buscamos un proceso de cambio, para que se establezca un cambio verdadero, un cambio profundo, un cambio duradero en la persona. Por tanto, cuando hablamos de santificación, en un sentido hablamos de santificación como un estado, ¿verdad? Hemos sido comprados por Cristo, adquiridos por Cristo y somos santos. ¿Por qué? Porque somos apartados para un propósito. Somos pueblo santo, nación adquirida por Dios. Hablamos en un sentido como un estado, somos santos. Pero en otro sentido hablamos de un proceso que dura toda la vida, y esa es la santificación progresiva. Hemos sido declarados justos, pero el Señor nos va justificando, nos va haciendo justos. Hemos sido declarados santos, pero el Señor nos va santificando, y las dos cosas son verdad. En nuestra vida cristiana lo podemos ver. Por tanto, ningún cristiano puede decir, es que yo soy así. Esa es la frase prohibida en consejería. Es que yo soy así. No. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo soy. ¿Quién puede decir yo soy? Solamente Dios. Él dice, yo soy. Nosotros no somos. Nosotros estamos siendo. No puede sonar raro, yo no me presento y digo, hola, yo estoy siendo David Barceló. No. Pero es la verdad. Yo no soy el de ayer. ¿Cierto? Yo no soy el de hace 5 años, el de hace 10 años. Yo no soy el que seré dentro de 5 años. Cambiamos. Cambian nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestra forma de ser. Cambia nuestro aspecto. Cambiamos. Somos personas cambiantes. Durante toda la vida cambiamos. Y cuando hablamos de santificación progresiva, estamos hablando de la dirección en la que tenemos que cambiar. Todos cambiamos, ¿cierto? Pero ¿en qué dirección tenemos que cambiar? Pareciéndonos más y más al Señor Jesucristo. Por tanto, los creyentes no pueden decir yo soy, solamente Dios puede decir yo soy.
Y dice yo soy porque Él no cambia. Dios no aprende, ya lo sabe todo. Dios no cambia, ya es perfecto. Dios no madura, Él es todo sabiduría. Dios no cambia nunca. Solamente Él puede decir yo soy. Por tanto, los creyentes, y cuando nos planteamos el tema de la santificación progresiva, hablamos de cambio diario, cambio continuo en nuestras vidas. Nos tendríamos que poner un letrerito aquí delante, como algunas páginas web, ¿verdad que cuando visitamos una página web dice, página en construcción, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos eso? Pues todos deberíamos llevar una camiseta que dijera, David Barceló, persona en construcción. Porque el Señor nos está haciendo más y más a imagen del Señor Jesucristo. Nos está cambiando. Por tanto, cuando hablamos de consejería, de esta orientación desde una perspectiva bíblica, estamos hablando de un proceso. Y estamos hablando de que el que aconseja, el consejero, está ayudando a otro a crecer en este proceso, a asemejarse, a parecerse más al Señor Jesucristo. En las circunstancias en las que esa persona esté, en la dificultad en la que esa persona esté. Buscamos ese crecimiento para el hermano, para la hermana. Consejería, por tanto, es mucho más que cambiar las circunstancias. ¿Cuántos mitos estamos rompiendo en este curso, verdad? Otro más. Siempre pensamos que consejería es cambiar la situación, para que todo sea más placentero, más cómodo. Es mucho más, consejería bíblica es mucho más que cambiar las circunstancias. Es mostrar al aconsejado que Dios está utilizando las circunstancias para cambiarlo a él. ¿Cierto? La consejería del mundo que pretende cambiar el contexto. La consejería bíblica que pretende cambiar a la persona. Cambiar al corazón. Y ahí tenéis ese cuadro, ese dibujito, la figura 4.1. Dice, el cambio según el mundo y según Dios. ¿El cambio según el mundo qué es? Pues cambiar el pasado, cambiar la conducta, cambiar las circunstancias, cambiar las hormonas. Y cuando un matrimonio viene a consejería, el uno se señala al otro, ¿verdad? Y vengo para que me lo cambies a él. Y el otro dice, vengo para que me lo cambies a ella. Siempre el cambio está fuera. Es otra cosa lo que ha de cambiar. Yo no tengo por qué cambiar. Ahora Dios nos presenta otra forma de consejería. Y Dios nos dice, yo lo que quiero es cambiarte a ti. En las circunstancias en las que estás. Yo quiero cambiarte a ti. Y ahí la cara de sorpresa del dibujito que me dice, ¿a mí? Eso es lo que hacemos todos. Cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Como el Señor nos ha permitido meternos en una situación, estar en una situación, y en medio de esa situación nos damos cuenta, ¡ah! Si lo que el Señor quiere es cambiar mi corazón en estas circunstancias. Y yo lo que quiero es cambiar las circunstancias. Qué diferente es, ¿verdad? Para entender lo que es la santificación progresiva, el siguiente punto en vuestro manual, necesitamos entender que la salvación es pasada, presente y futura. La salvación es pasada, presente y futura. En primer lugar, la salvación es pasada. ¿Por qué? Porque todos los que somos creyentes miramos al pasado y ¿qué decimos? Fui salvo, ¿verdad? Y estamos apuntando al pasado. Un pasado cercano, un pasado lejano. Estamos apuntando al principio, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, yo fui salvo. ¿Por qué? Porque Dios pensó en mí. Antes de que fueran creadas las cosas. Desde el principio, como dice Efesios. El Señor allí ya pensó en mí, el Señor me escogió, el Señor planeó mi salvación. ¿Os imagináis en consejo el Padre, el Hijo y el Espíritu hablando, planeando el plan de salvación? Antes de que fueran creadas todas las cosas. Y hablaron de mí. Entonces yo puedo mirar a ese pasado eterno y decir, allí fui salvo. Fui salvo. Ahora también miramos al pasado y miramos a la cruz. ¿Verdad? Y también está en el pasado. Y miramos a la cruz y vemos el sacrificio del Señor Jesucristo. Y cuando miramos al Señor Jesucristo en la cruz y esa sangre vertida, decimos, fui salvo. En el pasado. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo, esa sangre derramada era por mí. Yo estaba allí crucificado con Cristo. Me estaba representando a mí en la cruz. Y miro al pasado también y veo mi salvación, ¿verdad? Fui salvo. Y tenéis ahí varios versículos que apoyan lo que estoy diciendo. Y en tercer lugar,
miro al pasado y pienso en el día concreto de mi conversión, ¿verdad? Y ahí también fui salvo. En el día de mi conversión. Tal día, de tal año, cuando yo tenía tal edad, en aquel culto, en aquel momento, fui salvo. Y estamos hablando de la misma salvación. Pero la salvación que en la eternidad el Padre planea, la misma salvación el Señor Jesucristo en la cruz la consigue, y la misma salvación en un momento concreto de nuestra vida, el Espíritu que hace, la aplica sobre nosotros. Y miramos al pasado y decimos, fui salvo. Ahora, también miramos al futuro. Miramos al futuro y decimos, yo seré salvo. Yo seré salvo. Todo y que sabemos que somos salvos, miramos al futuro y decimos, yo seré salvo. ¿Por qué? Porque pensamos en esa segunda venida del Señor. Pensamos en el momento en que nuestra salvación será completa. Que no solamente mi alma es salva, sino que este cuerpo también será salvo. Pensamos en el día en que el Señor vendrá y este cuerpo será restaurado, resucitado, glorificado y entrará en la presencia del Señor en la eternidad. Y miramos al futuro y que decimos, yo seré salvo. En aquel día seré salvo. Y en ese sentido leemos ese versículo de Romanos 13:11, en que escribe el apóstol Pablo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo puede ser que nuestra salvación esté más cerca que cuando creímos? Porque está mirando a esa salvación futura, a esa salvación en cuando el Señor venga, la consumación, la perfección de esa salvación. Nuestra salvación está más cerca, el día de salvación. Ahora, entre esa salvación pasada y esta salvación futura, en medio, estamos siendo salvos. Y esto se refiere a la santificación progresiva. Estamos siendo salvos cada día. En dos sentidos. En primer lugar, en la protección de Dios. Y tenéis este punto también en vuestros manuales. En la protección de Dios estamos siendo salvos. Cada día lo podemos decir. A pesar del mundo, a pesar de las tentaciones, a pesar de mi propio pecado y de mi propia concupiscencia, a pesar del entorno en el que me mueva, el Señor me protege, ¿o no? ¿No podemos decirlo todos? El Señor me protege, el Señor me guarda. Estoy siendo salvo cada día. Cada día. Permitidme un ejemplo muy sencillo. Imaginad que os vais de vacaciones. A algún sitio bonito. ¿Dónde os parece? ¿Hawái? ¿Está bien? 2 semanas a Hawái. No está mal. Bueno, 3 semanas a Hawái. 1 mes. 1 mes a Hawái. Y habéis podido dejar a los niños. No sé cómo. 1 mes habéis dejado a los niños. Vale. Los dos solos 1 mes en Hawái. Cuando volvéis, os dais cuenta de algo terrible. Se ha ido la luz de la casa. No hay electricidad. ¿Dónde vais? ¡Ay! El frigorífico. Corriendo al frigorífico. Abrís el frigorífico y aquello es dantesco. Es un panorama horrible, ¿verdad? Imagínate 3 semanas sin electricidad, lo que ha quedado allí. Está todo putrefacto, está todo fatal. Pero ves algo. Lo tomas y dices, cariño, el queso que nos regaló tu madre se ha salvado. ¿Verdad? Utilizamos la palabra salvar. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos cena. ¿Qué quiere decir? Se ha salvado. Que se ha preservado, no se ha contaminado, no se ha podrido. Nos hacen malvé, diríamos en catalán. No se ha contaminado. En ese sentido el Señor cada día nos salva. Nos salva en este mundo. Nos guarda, nos protege, nos salva. Por tanto, la salvación es presente también. No es solamente pasada o futura, es presente. En ese sentido, la protección, pero también cuando hablamos de santificación progresiva. Como decía antes, cada día el Señor nos está salvando, en el sentido que el Señor cada día nos está cambiando, cada día nos está santificando, cada día nos está justificando. Somos hechos justos, somos declarados justos, pero cada día el Señor cambia nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay una meta, hay un objetivo que la palabra pretende y quiere conseguir en nuestras vidas. Parecernos más y más al Señor Jesucristo.
Esa es la meta de la vida cristiana. Ahora, lo increíble, lo fantástico en esta santificación progresiva es que el Señor nos extiende la mano y nos invita a participar. En esta salvación presente en la que estamos ahora, día a día, el Señor nos dice, cuento contigo, quiero que participes en esta salvación, en tu santificación. En este sentido es cuando encontramos pasajes como el de Filipenses 2, 12-13. Vamos a leerlo. Filipenses 2, 12 y 13. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y la frase que me gustaría detenerme es, ocupaos en vuestra salvación. Algunas traducciones católicas aquí dicen, trabajad por vuestra salvación. No, no está diciendo eso el versículo, ni el original griego está diciendo eso. No trabajamos para conseguir nuestra salvación, ¿verdad que no? El apóstol Pablo no está apuntando ahí. Además, el apóstol Pablo está hablando de los filipenses. Son creyentes. Los filipenses son creyentes. Ya tienen la salvación. Y lo que el apóstol les está diciendo es, esa salvación que tenéis, trabajadla. Ocupaos en ella. Dedicaos a ella. No digáis, soy salvo y ya está. No, ocupaos en vuestra salvación. Trabajad esa santificación progresiva. Porque el Señor está trabajando en vosotros, y porque el Señor trabaja en vosotros, vosotros debéis trabajar. Y podéis trabajar en vuestra santificación. Y es curioso estas dos cosas. Ambas son verdad. En nuestra santificación el Señor está trabajando, y en nuestra santificación nosotros trabajamos. Y utiliza el mismo verbo en el original griego. Pero debemos ser muy conscientes de que nosotros podemos trabajar en nuestra santificación. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nuestra santificación. Y si avanzamos en nuestra santificación, es evidencia de que Dios está presente en nuestras vidas y está trabajando en ella. Por tanto, esto debiera producir tres cosas en nosotros. En primer lugar, mucha humildad. Mucha humildad. Para el cristiano no hay lugar para envanecerse y decir, mira los dones que hay en mi vida, mira cómo ha cambiado mi carácter, mira mi vida cristiana. No. Humildad. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que el Señor está trabajando en mi vida y es mérito suyo. Si no, yo no podría hacer nada. Si no, yo no podría avanzar en este proceso. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En segundo lugar, esto va a producir en nosotros gran gozo, porque Dios nos permite participar en esta dimensión de nuestra salvación. Y en tercer lugar, ha de producir tremendo respeto. ¿Cómo dice el pasaje que debemos trabajar? Con temor y temblor. Y en el Antiguo Testamento esta expresión se utiliza muchas veces en un contexto de guerra, con temor y temblor. Y debemos ser conscientes de que estamos en una guerra espiritual que se está librando en el interior de cada uno de nosotros. Y Dios está de nuestro lado para vencer esta batalla contra el pecado. Conscientes de la importancia de esto. En ese sentido, Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatido contra el pecado. ¿Hemos luchado hasta la sangre contra el pecado en nuestras vidas? No hemos luchado tanto. Podríamos luchar un poquito más, ¿verdad? Hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por tanto, nos encontramos con dos grandes verdades en nuestra vida espiritual cuando hablamos de la santificación progresiva. En primer lugar, que Dios trabaja en nuestra santificación. Dios trabaja en nuestra santificación. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Dios en cada uno de nosotros? Ha empezado una obra, ¿verdad? Y Dios no deja su obra a medias. ¿Habéis visto por ahí muchas casas que están construidas y abandonadas? Dios no hace eso con los cristianos. Si Dios empieza un trabajo en una persona, ¿qué dice el versículo de Filipenses? La perfeccionará
La va a continuar. No la va a dejar a medias, no la va a dejar abandonada. Y ese perfeccionamiento es parecernos cada vez más al Señor Jesucristo, repito. Por tanto, el Espíritu Santo está obrando en la vida del cristiano. El Espíritu Santo está trabajando en la vida del cristiano. En primer lugar, el Espíritu habita en el creyente y le conduce hacia una vida de obediencia a Dios. Primera señal que vamos a ver en un cristiano. Obediencia. ¿Una obediencia perfecta? No. Una obediencia que crece. Una obediencia que se perfecciona. El cristiano no es perfectamente obediente. El cristiano es cada vez más obediente. La idea de proceso. En una dirección. Crecemos en obediencia. Como dice en Ezequiel 36, palabras del Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Él lo hará. Haré que andéis en mis estatutos. Por tanto, la obediencia es señal de la vida del cristiano. En segundo lugar, el Espíritu transforma nuestra naturaleza. Nos recrea a la imagen de Cristo. Nos vuelve a crear. Como un alfarero que da forma a algo. Y esa forma no es instantánea. Es progresiva, ¿verdad? Va dando forma. Así es el cristiano. Dios va formando en nosotros al Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Literalmente podríamos decir, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación. Y en tercer lugar, el Espíritu obra en nosotros de forma completa y continua. El Espíritu abre el entendimiento. El Espíritu nos hace ver la palabra. El Espíritu nos da una nueva perspectiva, una nueva dimensión de la vida. Nos hace ver y entender la palabra. En ese sentido, aquí 1 Juan dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No que no tengamos que venir a un curso como este, o no tengamos que venir el domingo a escuchar la predicación. Está hablando a la iglesia. Vosotros tenéis la palabra y tenéis el Espíritu que os abre la palabra. No tenéis necesidad de que nadie venga a enseñaros de fuera. Tenéis la palabra y la sabiduría que necesitáis para entenderla. Todo esto es cierto. El Espíritu trabaja en nosotros. Dios, seguro, trabaja en nosotros, en el cristiano. Pero también es cierto lo otro. Nosotros trabajamos en nuestra santificación. Dice el versículo de Filipenses, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Y vemos cómo el cristiano avanza en esta santificación en el fruto del Espíritu. Todos conocemos el pasaje de Gálatas, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y normalmente cuando hablamos de fruto, la mente enseguida se nos va a un sitio. ¿Dónde? Obras. ¿Verdad? Fruto. Ah, vale, fruto. Obras. Pero este pasaje no está apuntando a ninguna obra, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas que es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. El fruto del Espíritu es un corazón diferente. El fruto del Espíritu es un carácter diferente. Lo que el Espíritu produce en nosotros no son unas obras concretas. Lo que el Espíritu produce en nosotros es un corazón diferente. Evidentemente, de ese corazón diferente van a venir pensamientos diferentes, obras diferentes, ideas diferentes. Por tanto, todo cristiano tiene el Espíritu del Señor, ¿verdad? Todo cristiano tiene el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor dice que no abandona su obra, sino que la perfecciona. Por tanto, todo cristiano manifiesta el fruto del Espíritu. Todo cristiano muestra este fruto del Espíritu. Progresivamente. Vamos creciendo en amor, gozo, benignidad, fe, templanza, etcétera, etcétera. Vamos creciendo. Este corazón que he descrito aquí en Gálatas es el corazón del Señor Jesucristo. Nuestro corazón se va pareciendo cada vez más al corazón del Señor Jesucristo. Y más aún, no solo Dios trabaja en la vida del creyente, y el creyente tiene el Espíritu del Señor,
y vemos el fruto del Espíritu en cada creyente, más aún, sino que por el fruto del Espíritu reconocemos a cada creyente, ¿verdad? Por el fruto del Espíritu reconocemos quién es creyente y quién no lo es. Como leemos en el siguiente pasaje, en Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y el siguiente pasaje de 1 Juan apunta de nuevo a lo mismo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, fruto del Espíritu, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no muestra el fruto del Espíritu, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Permitidme un sencillo ejemplo. Hace tiempo mi esposa y yo trabajamos en un centro de refugiados. Y a ese centro de refugiados venían personas de muchísimos países. Y el primer gran grupo que nos llegó eran de muchísimos diferentes países de África. Y evidentemente muchas personas venían sin papeles. Y muchos venían sin papeles a propósito. ¿Por qué? Porque esperaban que el gobierno español, al no tener papeles, y al decir ellos que eran de una nacionalidad en concreto, los aceptaran, los recibieran como refugiados. Entonces muchos se inventaban el país de donde venían. Para nosotros era difícil, muy difícil, saber si decían la verdad o no. Recuerdo un caso en que uno de los refugiados decía que era de Liberia. Liberia era uno de los países favoritos, porque estaba en guerra civil, había muchos problemas, y llegar a España y decir que uno era de Liberia era casi que le dieran la situación de refugiado automáticamente. Y aquel joven decía que era de Liberia. Tantos, sí como no, siempre decía que era de Liberia. Y nosotros estamos un poquito moscas y decimos, bueno, pero en Liberia se habla inglés, y este chico solo habla francés. No sé, teníamos poco criterio para juzgar, pero nos parecía que no era del país que decía, no era de Liberia. Ahora, las dudas todas se nos fueron un día. Resulta que un hermano de una iglesia, un creyente, que sí es de Liberia, vino a visitarnos. Estaba haciendo algún trabajo de voluntario, nos estaba ayudando en algunos temas, y vino al centro. Y dijimos, hombre, ¿tú eres de Liberia? Sí, soy de Liberia. Pues tenemos aquí un chico de Liberia. Vamos a ver si lo es o no. Ah, sí, qué bien, un paisano mío. Y los presentamos. Y no se pudieron ni entender. No solamente no hablaba inglés, aquel joven, sino que no hablaba ninguna de las lenguas de Liberia. Y no pudieron entenderse. Y aquel hermano de aquella iglesia se nos giró y nos dice, este chico no sé dónde es, pero de Liberia no. Seguro que no. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Hay señales para nosotros, los que somos del reino de los cielos, que la palabra nos ha dado para que reconozcamos a aquel que es de nuestro país. ¿Cierto? Y esa señal es este fruto del cual está hablando la palabra. El fruto del Espíritu manifiesto, evidente, en la vida de aquella persona. Y como dice la palabra de Dios, muchos dicen, Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. Ahora, por sus frutos los conoceréis. Aquel que manifiesta el fruto del Espíritu en su vida, nos está diciendo, nos está comunicando sin palabras, que es del reino de los cielos. Que es del reino de los cielos. Y aquí llegamos a uno de los más grandes mitos de este curso, que espero poder tirar abajo, y es el tema de los cristianos carnales. No existen los cristianos carnales, porque contradice todo lo que he dicho hasta ahora y todos los pasajes bíblicos que hemos estado viendo hasta ahora. No existen los cristianos carnales. Tenéis ahí una imagen, la figura 4.2, en la que se nos presenta tres tipos de persona, ¿verdad? Estamos súper acostumbrados a ver esto. Entiendo que para alguno de vosotros ahora es difícil cambiar el chip y ver las cosas de forma diferente. Estamos muy acostumbrados a esto. En la izquierda hay un hombre natural,
¿Cuál es el hombre natural? El hombre que él mismo está en el trono de su vida. Y Cristo no está. Este es el hombre natural, es el hombre caído, el hombre que necesita de salvación en el Señor Jesucristo. Ahora, a la derecha tenemos otro tipo de persona, que es el creyente. Pone arriba el creyente espiritual, en contraste con el creyente carnal. ¿Cuál es este creyente espiritual? El que Cristo está en el trono. ¿Y yo dónde estoy? Delante del trono, adorando a Cristo, evidentemente. Ahora, hay este tercer tipo intermedio, que algunos llaman creyente carnal. Pero tal como yo entiendo y veo las enseñanzas de la palabra, no existe tal creyente carnal. ¿Cuál sería este creyente carnal? Bueno, pues sería aquel tipo de creyente en el cual Cristo está presente, pero no es Señor. O sea que yo continúo siendo Señor de mi vida, yo continúo sentado en el trono de mi vida, y Cristo entra en mi vida, pero solo entra en el recibidor. Entra un poco en mi vida. O sea que soy salvo, pero no tengo por qué cambiar nada en mi vida. ¿Es esto posible? ¿Qué hemos estado viendo hasta ahora? Hemos estado viendo que todo creyente tiene el Espíritu del Señor. Y que el Señor no deja su obra a medias, sino que la perfecciona. Y que el Espíritu del Señor trabaja en aquella persona. Y que si aquella persona es del Señor, muestra el fruto del Espíritu en su vida. ¿Cierto? Luego, no es posible que una persona sea cristiana y no muestre de ninguna manera el fruto del Espíritu. Y no cambie su vida en absoluto. No es posible. De ninguna de las maneras. Como leemos en pasajes como el de Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. El pecado no tiene más potestad en nuestra vida. Esto no quiere decir que el cristiano no peque. El cristiano peca y el cristiano cae, pero el pecado no se enseñorea de él. El cristiano se levanta por la gracia de Dios y continúa en este proceso de santificación progresiva. Pero el pecado no es Señor en su vida. 2 versículos más, 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Repito, no es que no peque, es que no vive en pecado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede continuar viviendo en esa situación de pecado porque es nacido de Dios y tiene el Espíritu en su vida, que trabaja en su vida y que produce el fruto del Espíritu en su vida. Y ese creyente avanza, no se queda ahí, siempre en esa situación. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego, cuando el Señor Jesucristo viene a su vida, no viene al recibidor y le decimos, Señor, siéntate aquí, en una sillita que tengo. Y se sienta. Y Cristo entra en nuestra casa, pero no es Señor de nuestra vida. No. Cuando el Señor Jesucristo llega a una vida, ¿qué hace? Es Señor de esa vida. El Señor Jesucristo entra en mi casa y entra al recibidor, en el comedor, en la cocina, en el dormitorio, y cambia los muebles de sitio, y cambia la decoración, y me dice a mí cómo he de vivir. Eso es lo que hace Dios en mi vida. Solamente Cristo entra de esta manera, siendo Señor y amo en mi vida. Segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es mi Salvador, pero Él es también mi Señor. Y Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántas veces la palabra de Dios llama al Señor Jesucristo Señor? Él es Señor de mi vida. Lo que estoy diciendo tiene implicaciones tremendas, ¿verdad? En primer lugar, nos incomoda. Nos incomoda. Porque nos gusta pensar, y necesitamos a veces pensar, que existen los creyentes carnales, ¿cierto? Porque nos gusta pensar que tal o tal otra persona es un creyente carnal y tiene pasaporte al cielo, aunque no cambie nada en su vida. No cambie nada en su vida. Recuerdo un caso en que estuvimos aconsejando mi esposa y yo juntos.
un matrimonio, los dos se profesaban cristianos, pero había tantísimo pecado en la vida de ese hombre, tantísimo pecado. No veíamos el fruto del Espíritu por ninguna parte, pero él se seguía confesando cristiano. Llegamos a un punto de decirle, ahora más que vuestro matrimonio y más que las circunstancias en las que estáis, lo que nos preocupa es tu salvación. Si yo hubiera pensado que ese hombre era un cristiano carnal, ¿qué hubiera pensado? Bueno, está ahí, en ese punto en su vida, es creyente, cree en el Señor, no tiene por qué cambiar nada en su vida, ¿cierto? Algún día hará el salto y dejará de ser carnal, será cristiano espiritual, pero puede continuar ahí toda su vida. Ahora, si yo creo que no existen los cristianos carnales, sino que existen aquellas personas que necesitan a Cristo, y aquellas personas donde Cristo es Señor y Salvador y cambia, y el Espíritu produce cambio, le voy a predicar el Evangelio, ¿o no? Porque quiero que el Espíritu entre en esa vida. Quiero que el Espíritu cambie esa vida. Como decía, hay muchas implicaciones, por tanto, con este tema. En primer lugar, puede que haya muchos más de los que pensamos, que dicen Señor, Señor, y realmente el Señor no ha entrado aún en sus vidas. Los creyentes debemos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, cuando debemos y cuando no, en todo momento, en toda circunstancia. El hecho de que yo tenga una iglesia llena de cristianos o llena de gente que se profesa cristiana no quiere decir que no tenga que predicar arrepentimiento en el Señor Jesucristo y nueva vida y el Evangelio de salvación. Porque hay muchos que puede que me estén escuchando en los cuales aún no está el Espíritu. Y el Espíritu puede entrar en esa vida y puede cambiar radicalmente esa vida. Y en segundo lugar, y alguno de vosotros me había puesto este comentario en las evaluaciones del otro día, ¿podemos aconsejar a un no creyente? ¿Podemos aconsejar a un no cristiano? Después de todo lo que hemos dicho hasta ahora, parece que no, ¿verdad? Si el cambio lo produce el Espíritu Santo en aquella persona, y una persona viene a nosotros a hacer consejería y no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo voy a aconsejarla? ¿Cómo puedo esperar cambio de esa persona? No tiene los recursos. No cree en la palabra, no tiene el Espíritu del Señor, no tiene los recursos para que veamos cambio en aquella persona. Con un no creyente, evidentemente no le decimos que no, le pedimos que venga y estamos contentos de que venga para poder hacer consejería. En un no creyente haremos lo que algunos llaman pre-consejería. ¿Qué es esto? Evangelismo. Básicamente, evangelismo. Una persona puede venir a ti y no es creyente y puede venir con sus problemas buscando orientación, buscando consejo. Lo que vamos a hacer es, a partir de la situación en la que está esa persona, a partir de las dificultades y problemas que nos está planteando esa persona, a partir de ahí presentarle a Cristo y presentarle el cambio que necesita en su vida para que realmente haya cambio radical, de raíz, de corazón. Luego, la palabra de Dios, como decía al principio, nos muestra esta santificación como un proceso que no tiene final. Desde el momento en que venimos a Cristo, empezamos un proceso de crecimiento, que se acabará el día en que seamos, en el reino de los cielos, seamos como el Señor Jesucristo. Entonces sí, se acabará la santificación. Y en este proceso no es como una escalera en la que vamos saltando, ¿verdad? Que vemos cambios abruptos. Este proceso es como una rampa a la cual vamos subiendo cada día. Y alguno de vosotros puede que esté pensando, bueno, yo, David, cuando hablas de nuestra santificación, más que en una rampa, me siento como un yo-yo. Me siento como un yo-yo, ¿verdad? Arriba y abajo, arriba y abajo. Hay momentos en mi vida que, ¡wow!, estoy eufórico, contento con las cosas del Señor. Disfruto la palabra, disfruto de la comunión de los hermanos. Hay momentos en que estoy decaído, no me puedo concentrar ni en oración, no entiendo las cosas del Señor. Y es verdad, hay momentos en nuestras vidas en que estamos abajo y arriba, continuamente. Ahora, veámoslo de esta otra manera. Nuestra santificación es como un yo-yo en la mano de alguien que va subiendo la rampa. ¿Cierto? ¿Quién es ese alguien que está subiendo la rampa? Dios. Dios nos tiene en su mano. Nuestra santificación
está en las manos de Dios, ¿verdad? Él es el que trabaja en nosotros. Dios va subiendo esa rampa. Cambiamos. Hay fruto, hay cambio en nuestra vida. Nos parecemos cada vez más al Señor Jesucristo. Pero también hay altos y bajos. Hay subidas y bajadas en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es nuestro propósito, nuestra meta entonces? Que esa cuerda del yo-yo sea cada vez más cortita. Que esos saltos sean cada vez menos. Que nuestra santificación sea cada vez más homogénea, más en dirección ascendente. Y ahí tenéis un dibujo también, la figura 4.2, en la que vamos creciendo en este proceso. Cuando nacemos, nuestra nueva vida en Cristo, somos bebés espirituales. El bebé, por si hay confusión, es el de la izquierda, el que lleva un pañal. ¿Sí? Somos bebés. 4.3. Ay, perdón. Figura 4.3. Ese bebé espiritual, cuando nacemos en Cristo, y veis las subidas y bajadas en nuestra vida espiritual, y es cierto, hay subidas y bajadas en nuestra vida espiritual. Pero ¿cuál es la perspectiva general de nuestra vida espiritual? Subir, crecer, ascender, porque Dios trabaja en nosotros, el Espíritu trabaja en nosotros, y vamos creciendo en madurez en Cristo, vamos siendo cada vez más adultos en Cristo. Y muchos nos preguntaremos, ¿por qué un proceso? No lo entiendo. ¿Por qué un proceso? ¿Por qué cuando el Señor nos salvó, directamente no nos glorificó y nos llevó a los cielos? Lo mismo se podía preguntar el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel podía preguntar, Señor, ¿nos has sacado de la tierra de Egipto? ¿Y por qué no nos has puesto en la tierra prometida directamente? ¿Y de un manotazo has barrido todos los cananeos? No, el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto, tuvo que luchar contra cada pueblo cananeo para hacerlos fuera de la tierra, hasta que tuvo la tierra prometida. ¿Por qué un proceso? No tengo la solución en 2 palabras, pero sí os puedo decir que mientras estamos en un proceso, crecemos en dependencia de Dios, también en nuestras vidas. Mientras estamos en un proceso de cambio, dependemos más y más de Dios. Mientras estamos en esta santificación progresiva, nos vamos maravillando más y más del poder de Dios y del cambio que Dios va produciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Luego Dios permite un proceso en nuestra vida para que nos acerquemos más a Él. Y disfrutemos de lo que quiere decir acercarse a Él. A esa plenitud, a esa relación fabulosa que tendremos en el cielo cuando podamos verle cara a cara. Después del gráfico tenéis el pasaje de 1 Corintios 3, del 1 al 2. Dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. De aquí viene mucho ese contraste entre cristianos espirituales y cristianos carnales. Pero sigamos el versículo, ¿qué dice? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquel cristiano que aquí en este versículo llama carnal, no quiere decir que haya 2 categorías de cristianos, el cristiano carnal, el cristiano espiritual. Quiere decir que es un cristiano aún inmaduro, un bebé cristiano. Un bebé que está creciendo, está madurando. Y el apóstol Pablo está diciendo, ya deberíais comer carne, ya deberíais comer cosa sólida, pero aún sois tan inmaduros, sois tan pequeños en el Señor, que aún os estoy dando leche. Y no veas las cartas del apóstol Pablo. Y eso es leche. Eso es leche espiritual. Todos estamos creciendo espiritualmente. Y ya para acabar este tema, 2 minutos más y hemos acabado. El último punto, la última sección en vuestras notas dice el creyente y el pecado. ¿Cuál es, por tanto, la relación entre el creyente y el pecado? Y me gustaría describir ese último dibujo que tenéis. En primer lugar, en la creación, Adán y Eva fueron creados santos, justos y perfectos, ¿verdad? Santos, justos y perfectos. Ahora bien, Dios les dio la libertad de adorarle, de servirle y de obedecerle. ¿Por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Hiciste a Adán y Eva libres? ¿Cuántos problemas nos metieron? ¿Por qué? Para que la adoración, el servicio, la entrega y la obediencia de Adán y Eva fueran auténticos. Dios podía haber creado un robot, ¿cierto? Y un robot no tendría elección.
¿Pero sería auténtica su adoración? ¿Sería de corazón? No. La de Adán y Eva sí lo era. Y puesto que su adoración y su servicio y su obediencia era auténtica, había la posibilidad de pecar. Ahí lo tenéis en vuestro gráfico. En la creación, Dios creó a Adán y Eva con la posibilidad de pecar. Debajo de la palabra creación tenéis puedo pecar. Adán y Eva pecaron, cometieron lo que yo llamo suicidio espiritual. Es un suicidio. Si Dios les dice, el día que comieres de este fruto, ciertamente morirás, y ellos van y comen, es un suicidio espiritual, ¿verdad? Se condenan a sí mismos. Y hay una muerte que empieza en ese momento, una muerte física, una degradación física, pero muerte es mucho más aquí, es separación de Dios. El día que comieron, se separaron de Dios, murieron espiritualmente. Entonces Adán y Eva entran en un estado de condenación. Y todos aquellos que no están en Cristo, que no tienen a Cristo, están en este estado de condenación. Y en el estado de condenación, ¿qué decimos? No puedo no pecar. Este gráfico lo estoy copiando un poquito de San Agustín, que hizo una ilustración parecida. En la condenación, el incrédulo, el que está sin Cristo, el que está condenado, dice, no puedo no pecar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo lo que hace el incrédulo es pecado? ¿Todo lo que hace el incrédulo es pecado? Uf, es duro esto, ¿no? Los incrédulos también hacen buenas obras. ¿Todo lo que hace el incrédulo es pecado? Necesitamos ver el concepto de pecado como algo mucho, mucho más grande. Tenemos la mentalidad de que pecado es algo malo que hacemos. Si mato a alguien es pecado. Si digo una mentira es pecado. Pecado es mucho más que eso. Pecado es un estado en el cual estamos. Dice Juan que gracias a la obra de Cristo en nuestras vidas hemos pasado de muerte a vida. Luego las personas o estamos en muerte o estamos en vida. Y aquí el que está condenado está en muerte. Y a los ojos de Dios, aquel que está en muerte y está condenado, ¿le llega a su presencia alguna buena obra? No son buenas obras. Porque aquella persona está en pecado. En ese sentido, entre comillas, podemos decir que todo en la vida del no creyente es pecado porque no llega a los ojos de Dios como buena obra. Permitidme un ejemplo. Sé que es duro de digerir esto. Permitidme un ejemplo. ¿A quién le gusta el fútbol? He puesto ejemplos de ajedrez, de música. ¿Mi hermano solo le gusta el fútbol a mi hermano? ¿Alguno más? ¿David? Bueno, unos cuantos. Aquellos que habéis jugado al fútbol, no sé a vosotros, pero a mí me gusta recordar aquellas grandes jugadas de mi juventud. Hablo ya como un viejo. Aquellos goles que hemos marcado, ¿verdad? Y recuerdo el gol más bonito que he marcado en mi vida. A lo mejor mi hermano lo recuerda, ¿no? Recuerdo el gol más bonito que he marcado en mi vida. Sacaban desde la esquina, sacaban un córner o algo parecido. La pelota venía alta. Estoy alucinando un poco, es que casi lo vivo. La pelota venía alta, entonces me puse de espaldas a la portería, hice así como una tijera, ¿verdad? Con la pierna en el aire, me pegué un batacazo tremendo, pero el gol fue guapo, porque la pelota fue directamente a la escuadra, el portero no pudo llegar de ninguna manera, tocó en la escuadra y entró a la red. ¡Qué gol! Se lo explicaré a mis nietos algún día. ¡Qué gol! Pues ¿sabéis que ese gol no subió al marcador? Ese gol no subió al marcador. ¿Sabéis por qué? En primer lugar, no estaba jugando mi equipo. Yo me metí en el campo. Buena razón, ¿verdad? Para que no suba al marcador. Y en segundo lugar, el partido no había empezado. Estaban calentando. Y yo entré, y mientras estaban jugando y calentando, yo hice ese gol. ¿Es lógico que no suba al marcador? Alguien que solamente vea esa imagen grabada dirá ¡gol! Y pensará que es 1-0, ¿verdad? No subió al marcador. Así pasa con el no creyente. Así pasa con el incrédulo. ¿Hace buenas obras? Sí. ¿Lucen bien? ¿Son bonitas? Sí. Pero son como esas frutas que son bordes, que son hermosas, pero no se pueden comer. Para el no creyente, para el incrédulo, sus obras delante de Dios ¿son vistas como buenas obras? No, porque el no creyente ni está en el equipo de Dios, ni el partido ha empezado para él.
No pueden contar como buenas obras. Las obras del creyente son recibidas delante de Dios como ofrenda grata, de buen olor, fragante. Son recibidas como buenas obras porque son hechas con un propósito, con un fin, que es glorificar a Dios. Esas son vistas por Dios como buenas obras. Por eso podemos decir en esta sección, en este punto en que en el estado de condenación la persona dice no puedo no pecar. Ahora bien, hay un estado de regeneración. Y en esa regeneración estamos todos nosotros. Entramos en la santificación. ¿Y en la santificación qué dice el creyente? Puedo no pecar. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado esta facultad. Podemos no pecar. Podemos vencer al pecado. Podemos decir no al pecado. Y más adelante, en la eternidad, cuando seamos resucitados y glorificados y entremos a la presencia del Señor, entonces diremos, no puedo pecar. ¡Wow! ¡Qué día!, ¿verdad? Fabuloso. El Señor cambiará nuestra naturaleza, cambiará nuestro cuerpo, nuestra alma, cambiará nuestra voluntad, de tal manera que diremos, no puedo pecar. De ninguna de las maneras. No puedo pecar. ¿Os imagináis que alguien en la eternidad aún pudiera pecar? Como en el Edén. ¿Qué pasaría? Si alguien peca y ya está en el reino de los cielos, ¿cómo librarse de ese pecado? ¿Cómo esa persona estaría eternamente en pecado? Mientras que en el cielo el Señor, como digo, cambia nuestra voluntad de tal manera que podemos decir, puedo no pecar. Y tenemos un último versículo en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:4, hablando del reino de los cielos, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y también Apocalipsis 21, versículo 27, hablando de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en la nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda. No puede entrar pecado ninguno en la nueva Jerusalén. No habrá pecado en nuestras vidas. No podremos volver a pecar una vez estemos en la presencia de Dios.